7. Hoy y el 14 yo termino todo lo que yo pienso terminar. Pero ustedes tienen que repasar y cómo estudiar. Por eso estoy viendo esto. La parte de guía 1, parte 1 de termodinámica, esa es la parte importante. Sobre eso tienen que estudiar. ¿Cómo estudian eso? Y estoy tratándolo de poner en la pantalla. Parte 1, guía de estudio. ¿Y qué tienen para estudiar? Todos los elementos que aquí están. Leer esto, que ya lo venimos viendo desde hace rato, y lo voy a poner más grande. Leer todo eso. ¿Y cómo? Entendiendo de qué se tratan los procesos, entendiendo de qué se tratan la parte física de cada uno de estos elementos, pero no irse, a ver, estudio de acá, sí, es fundamental y nada más que esto, con esto me alcanza. Tengo que leer y tengo que interpretar. Primer principio de la termodinámica, hay una equivalencia entre calor y trabajo. Se deben expresar en forma coherente las unidades. Que el primer principio aplicado a un sistema abierto y a un sistema cerrado. La diferencia entre calor y energía me queda entre calor y trabajo me queda en forma de energía interna. La ley de Joule, la energía interna depende solamente de la temperatura. Leo y leo en forma conceptual. Leo en forma conceptual. Y si leo todo. De hecho, fue todo lo que vimos. Lo que debemos saber de entropía es una función de estado, es una medida cuantitativa del desorden molecular. Los cuerpos van a entropía creciente. Tal cual, los procesos van a entropía creciente porque el calor se transforma en una energía mucho más desordenada ya. De hecho, el calor es una energía desordenada. Transformarla en energía es más difícil. ¿Cómo hago para medir la entropía? Los primeros procesos de entropía, delta S, integral de Q sobre T. Bueno, eso es lo que veíamos la clase pasada, no sé cuándo. Los procesos isoentrópicos, la característica de la entropía. Digo, que acá cuando yo leo esto, interpreto así, hay acá 9 pelotitas que están en un estado 1, en un cierto desorden. Saco el separador y se transforman en 9 pelotitas en un estado 2 con mayor desorden. Siempre ocurre eso. Cuando voy a transferir entropía o cuando voy a procesos irreversibles van a mayor entropía. No puede ser creada ni destruida. Ahí va el primer principio cuando habla de que la entropía hablaba de sistemas que van a muerte fría, cuando voy a entropías crecientes continuamente, pierdo energía. Leyes de los gases. Bueno, nada, todo lo que vimos en leyes de los gases. Todo lo que vieron también pero de acá estudio. Procesos de desarrollo. En realidad no podemos tomar un proceso de desarrollo como se evaluaba, como se acreditaba en la parte presencial. Pero sí tenemos que saber qué estamos haciendo. ¿Qué hacemos con una transformación? ¿Qué estudiamos de una transformación? Estudiamos el proceso de cambio de estado de un punto al otro, el calor, el trabajo y las distintas variables de un valor y otro. Energía interna, ¿no? Bueno, todos estos procesos que vimos en la termodinámica, las leyes, y hemos visto cómo llegar a las leyes. Acá se acuerdan que había un error en esta ecuación que le faltaba acá. Le faltaba el gamma menos 1 arriba. Bueno. Todo lo leen de acá. Está en esto, nada más. Acá veíamos el primer principio aplicado a un sistema abierto. Después de ver todas las transformaciones, veíamos el primer principio aplicado a un sistema abierto. Ecuación de Bernoulli, toberas. Y nos falta ver un poquito de toberas. Cuando ven toberas, es un elemento de máquina que transforma energía cinética baja en energía cinética más alta. Es decir, la velocidad de entrada a la tobera es muy baja, la velocidad de salida es enorme. Y que había una fórmula para calcular y dependía de las entalpías 1 y 2. ¿Qué es entalpía? La pregunta también es importante.
compresor, turbina, lo leen de acá. Ecuaciones de las adiabáticas tengo que saber qué son las ecuaciones, proporcionales con la presión y la temperatura. Bueno, calor transferido en las politrópicas, ¿qué es? Eso es sub n en la politrópica, calor latente aparente, que puede ser negativo, y ¿por qué puede ser negativo? Bueno, ciclos Carnot de máquinas térmicas, cómo funciona el ciclo Carnot, la máquina ideal, expansiones, la expansión, ¿no? Está todo acá, no tienen que irse a ningún otro lado. Ecuaciones de la recta, distintas transformaciones vistas desde la entropía, porque era importante la entropía. La variación de la entropía en los gases, que veíamos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y de ahí sacábamos para las distintas variables, cómo sacar las diferencias entre cada una. En cada una de las transformaciones, las distintas variables. Bueno, nada, todo esto. Los enunciados de las leyes lo habíamos visto al principio, cuando veíamos los 3 principios. Los rendimientos de las máquinas térmicas. Lo leen de acá. Exergía, dije que no. Concepto de exergía, no. En realidad, la exergía es el trabajo útil máximo que yo tengo en un proceso, pero en definitiva está en función del sistema, es una propiedad del sistema cerrado, pero esto léanlo cuando vayan a rendir un final, si no, yo no sirve como para analizar una termodinámica técnica, sirve para analizar otros valores. Y si ustedes ven, hoy vamos a ver esto último, vapores. Digo esto último porque estamos ya en el final. Pero una vez que vemos vapores, ahora lo explicamos qué son vapores. Explicamos todo, vamos a charlar de todo esto. Y lo último que pensamos en ver, vamos a ver vapores, calor de formación de vapores, toda esta parte. Los distintos diagrama entrópico, diagrama de Molière, las entalpías. Vamos a ver variación del título dentro de una entropía. Y la próxima clase veremos escurrimiento de gases y vapores. ¿Qué pasa cuando el gas pasa por una pared, por una tobera? Y con qué velocidad sale, cuál es la presión, por qué pasa en determinados valores, cuál es la energía que pasa en cada uno de esos valores. Llegar a ecuaciones como hizo Saint Benin, que pensó que la velocidad, la energía interna del gas dependía del trabajo de circulación, B de volumen por el diferencial de presión, ¿no? ¿Cuál es la transformación? ¿No? Y encontró raíz de 2G por H, raíz de 2G por H. Si lo escribiera como raíz de 2G por H, sería la caída libre de un cuerpo, y en general acá no, es parecido, es raíz de 2G por B, por diferencia de presiones. ¿No? Y la salida adiabática de una tobera, por eso le digo que tobera tenemos que volver a ver qué le pasa a una tobera cuando pasa aire por medio de adiabáticamente, que es la mejor de las toberas. La velocidad de salida de una tobera, 91.53, pero esto lo vemos en la clase que viene. Lo que yo quiero llegar al final, esto es el rendimiento real de una máquina. Lo que yo quiero llegar al final es, de todo esto, para que vean que existe un cuestionario de autoevaluación. Así va a ser el examen final. El examen primer parcial, segundo parcial y examen final. Todos tienen más o menos el mismo formato. En un sistema abierto, A, no hay transferencia de calor ni de masa en sus alrededores. B, hay transferencia de calor de masa, pero no de energía. Hay transferencia de masa y de energía. No hay transferencia de masa, pero sí de energía. ¿No? Sí, la sé. En el examen traten de no repetirlo a esto. O sea, en el grupo del examen no repitan. Bueno, las paredes diatérmicas permiten transferencia de masa con los alrededores. ¿Cuál de los siguientes grupos propiedades son intensivas? Comportamiento del gas. El 6 está remarcado en negro porque es práctico.
no vamos a hacer ejercicios prácticos este año. Pero bueno, dice, un proceso adiabático se caracteriza por no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. La temperatura se mantiene constante, la presión aumenta, no hay variación de energía interna. Adiabático. ¿La A? Sí, bro. Bien, sí, no hay transferencia de calor. Dijimos que lo que está en negrita no, porque son prácticos. Bueno, a una masa determinada se le suministra calor, ¿qué le sucederá a la temperatura del gas? A ver, en un proceso adiabático, esa es muy larga el A11 dice, en un proceso adiabático, el cambio de energía interna es igual al calor, al trabajo, a la suma de calor más trabajo, al cambio de entalpía. Procesos adiabáticos. Al trabajo. La energía interna igual al trabajo, porque el calor es cero. Bien, me acordé del primer principio. O podemos decirlo así, profe, total, el calor es cero, entonces es lo mismo. Claro. Bueno. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones para la entalpía es correcta? Dice A. Su cambio, el cambio de entalpía, es igual al calor transferido para un sistema a volumen constante. Su cambio es igual al trabajo efectuado por el sistema en un entorno a presión constante. ¿Es una función de la trayectoria? ¿Es una función de estado? ¿Qué dirían ustedes de la entalpía? ¿La de estado puede ser, profe? Claro, es una función de estado. Todo lo otro no lo puedo saber. De hecho, si es de estado, no es de trayectoria. Y el cambio es igual al calor transferido a volumen constante, ¿no? O sea, no. A lo mejor tendría algo que ver con el trabajo efectuado a presión constante, pero tampoco lo hemos visto como diferencia de entalpía, ¿no? Así que va por ahí. El producto T por S. T es la temperatura y S la entropía. Tiene unidades ¿de qué? T por S. ¿De energía, de fuerza, de potencia o de entropía absoluta? De energía. ¿Por qué de energía? Y lo dijo despacito. Porque T por S es calor. ¿O no? Sí, profe. Claro, porque S es trabajo. A ver, no, pará, vamos a razonar. En realidad se lo pregunté, por eso lo dejé despacito. S es Q sobre T. Digámoslo burdamente, porque diferencial S es diferencial Q sobre T. Está bien, en términos diferenciales. Así que si yo paso el T multiplicando por el otro lado, T por S, ¿a qué es igual? A Q. Entonces, ¿Q es fuerza? No. ¿Es potencia? No. ¿Es entropía? No. Es energía. Q de calor es energía. ¿Eh? Bueno, a ver, el gas ideal es aquel que se encuentra a baja densidad y alta presión. ¿Un gas real puede ser licuado a temperatura subcrítica? Bueno, verdadero. Un salto térmico, estas son de verdadero o falso. ¿El agua puede sufrir cambio de fase con aumento de temperatura? Eso lo vamos a ver ahora, pero ¿ustedes qué piensan? El agua, yo aumento la temperatura y cambia de fase. Sí. Claro, es verdadero, sí. ¿A qué pasa? ¿A dónde pasa si cambia de fase? Se hace vapor, sí. Líquido vapor. Pasa al estado. El proceso de condensación del vapor de agua saturado. Condensación de vapor de agua se realiza bajando la presión. ¿Es verdadero o falso? Sí. Verdadero. Ahí vamos a ver. Claro. Dice, una ecuación de estado es cualquier ecuación matemática que relacione la función de estado de un sistema. Es una ecuación matemática empleada para definir la posición o estado de un sistema en el espacio. Cualquier ecuación matemática que nos permite calcular el volumen de un sistema en función de sus dimensiones. Bueno, no, en función de sus dimensiones no, la C la descarté por las dimensiones. Y de la primera y la segunda, ¿cuál de las dos es más cierta?
es una ecuación, cualquier ecuación matemática que relacione las funciones de estado. No, la B. Porque la ecuación de estado es P por B igual R por T. Así Yo voy más por la A porque son funciones de estado y la otra dice definir la posición, como que eso en no. el espacio. No, sí, Claro, en el espacio. sí, La más posición en el espacio como nunca que. en el espacio. No. Siempre decíamos que P por B está en función de T, pero en el plano. Así que es la A. Bueno. Todo esto es 35 preguntas. ¿Cuál es, profe? 37. ¿La A? Sí, era la A, sí. Ah. ¿Por qué una transformación isotérmica? ¿Por qué en una transformación isotérmica, o sea, a temperatura constante, el trabajo de circulación es igual al trabajo termodinámico? En realidad el trabajo de circulación era esta área igual a esta. ¿Pero por qué? La trayectoria, la D digo, no voy a leer la D. Dice, la trayectoria representa P por B a la infinito igual a constante. Si era P por B a la infinito, esto era isobárico. Por lo tanto, esto no es isotérmico. Así que esa no es. P por B a la N igual constante. El N era politrópico. Así que esta tampoco es, porque esto es politrópico. La A, porque la trayectoria representa una expresión P por B a la gamma igual constante. No es tampoco, porque si es P por B a la gamma es adiabático. Adiabático. Y esto es P por B igual constante. Bueno, P por B igual constante. Bueno, la pregunta de exergía no va, obviamente. Aquí están las respuestas correctas. Estamos viendo que todos estos libros no sirven más que el de Sengel. El Sengel es el único que está sirviendo. Sengel-Bols, tomo 1, tomo 2, está en uno solo, el que yo les pasé. Y además, el que estamos viendo en las diapositivas chiquitas es un resumen del Sengel. Y este apunte. Y ya terminó todo. Así que el que estudia de acá va a tener claro un montón de cosas. Y así es, las preguntas son de este estilo. No hay nada que no solo esconder, sino mostrar. Estamos trabajando en eso. ¿Me muestran los chats? Es que yo nunca le voy a decir. Un buen repaso, profe, que está bueno cómo estudiar. Sí, la verdad que, además de cómo estudiar, yo siempre traté de enseñarle cómo estudiarlo, así que estamos con eso. Y de acá va. De acá va. Bueno, gracias, Dios. El año pasado costó mucho armarla de esta manera. Así que el año pasado me hubiera puteado, no me hubiera dicho esto. Está bueno, vamos a aprender. Bien, vamos a al último toquecito de la materia. Así nos queda. Yo les había propuesto empezar con dudas, empezar a trabajar alguna cuestión, ¿no? Para que ustedes tengan también, que lean y que vayan sacándose dudas. Si no, nos quedamos con poquito. Entonces, vamos a ver eso que estaba por ahí, que se los dejé medio punteado, el tema de los vapores. Hoy vemos vapores, el lunes que viene sacamos dudas y vemos la última partecita de toberas, salidas de vapores. O sea, escurrimiento de vapores a través de alguna tobera o alguna rendija, lo que ocurre en una máquina. Así que hoy quería contarles esto de Andrews. Andrews se llamaba el hombre bicentenario. Bueno, no, nada. Arriba del gráfico presión y volumen, en la próxima clase yo voy a hablar muy poco y ustedes van a hablar mucho. Yo tengo una curva así, porque alto, acá se produce gases. Cuanto más alto estoy en presiones y en volúmenes, y en temperatura, porque acuérdense que las temperaturas crecen en este sentido,
más expectativa de gases tengo. Hay una isoterma, estoy dibujando isotermas, voy bajando isotermas midiendo presión y volúmenes. ¿Cómo hago para medir presión y volúmenes? Bien, presión la mido con un manómetro y temperatura la mido con un termómetro y voy bajando presiones y temperaturas y hay una temperatura que hace que haga una inflexión acá y después siga. Esta inflexión, la derivada de la presión con respecto, en realidad la derivada segunda de la presión con respecto al volumen, 2 veces, es igual a 0. ¿Cuándo ocurría esto? Que la derivada segunda de la presión, la derivada segunda de algo con respecto a algo me daba igual a 0. Un máximo o un mínimo. ¿Era máximo o mínimo? No. Cuando la derivada segunda era positiva era máximo. Cuando la derivada primera de la presión me da igual a 0, tengo un máximo y un mínimo. Y cuando la derivada segunda de la presión con respecto al volumen me da 0, ¿qué hay? ¿Un punto crítico o punto de inflexión? Es un punto de inflexión a tangencia horizontal. Bueno, Claro, que yo también estudié matemáticas, no sé ustedes. Ahí tengo un punto de inflexión a tangencia horizontal. Resulta que ese punto, que es, acá tengo anhídrido carbónico en esta experiencia, yo le voy contando la experiencia mientras vamos hablando, pero todos los puntos, todos los gases tienen un punto crítico que se produce. Primero es un punto de tangencia horizontal porque es un máximo, pero también es un punto de tangencia horizontal de la derivada segunda porque es una inflexión. ¿Qué ocurre ahí? El gas se transforma instantáneamente de gas. Ahí coexiste el gas, el líquido y el sólido. Es el punto triple. En el caso del agua está en 0.04 grados centígrados. Yo dije que más o menos 30 en el parcial, ¿eh? Y el tiempo más o menos 45 minutos. Y las preguntas no vuelven para atrás en el parcial. Y el intento es uno solo, tampoco puedo volver a hacerlo de vuelta. Es secuencial. Y algunas preguntas de desarrollo íbamos a poner que valgan algunos puntos más para diferenciarlo de otros conceptos. Pero bueno, eso es lo que charlábamos en la otra clase. Ya se los voy a escribir para que lo tengan bien claro. Pero es esto, es eso, fundamentalmente. En este punto triple, coexisten sólido, líquido y gaseoso, coexisten las 3 condiciones del gas. Un poquito más abajo, me encuentro con un punto donde el gas de líquido, de estado líquido, empieza a formarse la primer molécula de condensación. Punto de rocío se llama. Ahí, por más que yo le aumente la temperatura o le disminuya la presión, tanto la presión como la temperatura permanecen constantes dentro de ese cambio de estado, porque empieza a transformarse el líquido, empieza a transformarse en vapor y llega a este otro punto donde se llama punto final de la condensación, punto burbuja, donde está la última burbuja. En este punto empieza la primer burbuja, punto de rocío. En este punto empieza la última burbuja, punto final de la condensación. En el medio, una línea recta. Luego sigue variando la presión o el volumen y sigue variando la temperatura. Por lo tanto, acá ya tengo gas. ¿Qué hizo Andrews? Logró interpretar que hay, para este isoterma que estoy marcando acá en rojo, en el punto B', se llama punto, el B', punto de inicio de la condensación. Profe, ¿no están al revés los...? Yo lo estoy diciendo al revés, al revés. Acá es el punto burbuja, el primer punto donde se produce el vapor. Adentro tengo líquido más vapor, pero tengo el primer punto de vapor. Acá tengo el punto B, es el punto final, el punto del final de la condensación. Y de acá para allá tengo todo vapor o gas. ¿Sí? Ahí está así. Todo líquido de los puntos E' de prima para allá, para la izquierda. Todo esto es líquido.
De los puntos E, D, C, E, sin el apóstrofe, sin el asterisco, tengo todo gas. En el medio tengo líquido más vapor. Se está transformando en líquido más vapor. Toda la unión de todos estos puntos, que son los puntos burbuja, son los primeros puntos donde aparece el final de la condensación o el principio de la vaporización. Porque yo lo empecé a explicar al revés, porque después lo iba a explicar de la forma que está acá escrito. Todos estos puntos que están acá, el A, el B, el C, son puntos de inicio de la condensación o de final de la vaporización. Si yo voy de izquierda a derecha, vaporizo. Si yo voy de derecha a izquierda, condenso. Borro todo. Entonces ahora lo explicamos al revés. Sigo midiendo presión y temperatura de la misma manera. Existe un punto que en distintas isotermas hay una inflexión y este punto es el punto crítico donde coexisten las tres fases. Si yo voy por la temperatura de la T4, llego a un punto E donde de gas empiezo a condensar. En el punto E empieza a condensarse, cambia de estado. Empiezo a tener vapor más líquido. Eso es la condensación. Termina en el punto E'. A partir de ahí, ese punto se llama punto de burbuja, el último punto al final de la condensación. A partir de ahí tengo líquido. Voy al revés ahora. Voy de izquierda a derecha. Voy por esta isoterma. Llego al punto B', es el punto burbuja, donde de líquido empiezo a tener la primer burbuja de vapor. A presión y a temperatura constante, llego al punto B, donde tengo vaporizado todo. Se llama, es el punto del final de la condensación, y de ahí para allá tengo todo gas. A la izquierda tengo todo líquido, y en el medio tengo líquido más vapor, el cambio de estado. El punto crítico, tengo los tres estados. Uno de los tres puntos, todos los puntos donde empieza la vaporización o donde termina la condensación. Es lo mismo que si voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Digamos que empieza la vaporización. Y uno todos los puntos del final de la vaporización y tengo una curva que se llama campana de Andrews. Campana de Andrews. Esa campana está dada por dos. Te he explicado de las dos formas, ¿no? Si voy enfriando, si voy calentando el mismo gas. Esa campana tiene dos características importantes. Acá tengo todo líquido. Aquí tengo todo gas. En el medio tengo líquido más vapor. Fundamentalmente, todo lo que sea líquido se mueve con poca compresibilidad. Los líquidos son poco compresibles. Digo, es difícil comprimir agua. De hecho, aceite es difícil comprimir, por eso los aceites se utilizan en sistemas de hidráulicos. Por eso esto dice que cuanto más bajo subo la presión, tengo muy poca variación de volumen. Eso es lo que me está diciendo. Tengo acá la curva de presión-volumen. Está diciendo eso. Para una temperatura, perdón, para una presión de 1 atmósfera, el agua líquida, que tiene más o menos esta curva por ahí, agua líquida, que este punto, donde empieza a transformarse de líquido a vapor, ¿qué temperatura podría ser? 1 kilo de agua. ¿Cuánto? 100. 100. Perfecto. A presión atmosférica, un volumen de 1 litro de agua empieza a vaporizarse, parece la primer burbuja. Está bien, a 100 grados. Yo le sigo dando calor. Y la temperatura
no cambia, sigue en 100. Y la presión no cambia, sigue en 1 atmósfera, pero sigue transformándose por la energía interna en líquido más vapor, empieza a vaporizarse. Cuando terminó de vaporizarse, y yo le sigo dando calor, el agua empieza a cambiar de volumen, empieza a vaporizarse y empieza a aumentar la temperatura, pero ya estoy fuera de la campana en la línea de gases. Bien. ¿Pasa eso con todos los líquidos? Gases, sí, pasa esto. Siempre ocurre lo mismo. Esta línea es la línea de todos los puntos que se unen para distintas presiones, donde empiezan las primeras burbujas de vaporización o las últimas burbujas de la condensación, si voy al revés. Se llama X igual a 0. Ahora lo vemos en la otra página. X igual a 0. Esta línea que une el punto K con E, con D, con C, con D, con B, con A, donde une todos los puntos finales de la condensación. Punto de Rocío se llama. O tiene X igual a 1, se llama así. X igual a 1. Ahora vemos qué es. Vemos qué es. Entonces, para el anhídrido carbónico, gas ideal arriba de estas condensaciones. Isoterma crítica, la del punto K. Para el anhídrido carbónico, la temperatura crítica es 31 grados centígrados, la presión crítica es 72,5 atmósferas. La zona de líquido, clarito, toda esta parte. Acá tengo gases y acá tengo gas también. En el medio, líquido más vapor. La curva X igual a 1, que une el valor A por todo este lado hasta el valor K, se llama curva de líquido saturado. X igual a 0. ¿De qué está saturado? De líquido. Porque a esa presión y a esa temperatura, el líquido, la molécula de líquido, se satura de líquido, ya no contiene más líquido. ¿Qué le pasa un instante después? Una burbuja salta en forma de vapor. Porque como no lo contenía más en líquido, se transformó en vapor. Porque tiene tanta energía. A ver, ¿por qué es líquido? Porque la energía cinética que tienen sus moléculas, siempre he explicado esto desde la teoría cinética de gases. La teoría cinética de gases me dice que ¿por qué es líquido? Porque las energías moleculares de fuerza de atracción y repulsión y sus energías cinéticas están equilibradas. Cuanto más equilibradas están, más líquido es. Resulta que si yo le agrego calor, estas energías cinéticas empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque el calor es una forma de aumentar la presión, por un lado, la temperatura por el otro, porque la presión aumenta los choques moleculares y la temperatura aumenta la variación de energía cinética de cada una de las moléculas. Esas son las definiciones de calor, presión y temperatura desde el punto de vista de la teoría cinética. Pero resulta que esa energía cinética de las moléculas que empiezan a moverse y empiezan a chocar cada vez más, y llega un punto donde una primera molécula salta, porque tiene mucha energía cinética, ya deja de estar equilibrada con las demás, porque deja de ser líquida, empieza a ser vapor. Esa curva se llama curva de líquido saturado. Si voy al revés, si vengo desde estados, me gustaría saber dónde tengo mi mouse, aquí está. Si vengo desde estados de derecha a izquierda, bajándole la temperatura al gas o bajándole los volúmenes, ¿sí?, empieza un punto donde el gas, que tiene mucha energía cinética, empieza a perder energía cinética, empieza a perder, y llega un punto donde dice, si yo no me contengo más con esta energía cinética, cada vez estoy más quietito, y empieza a transformarse en líquido. Ese punto es el punto de la curva de vapor saturado. ¿Por qué se saturó el vapor? Ya no puede contenerse más como vapor. Salta la primera molécula a líquido. Y es la curva de vapor saturado. Bien. El punto A se llama punto de Rocío. El punto B se llama punto de burbuja. ¿Por qué el punto B se llama punto de burbuja? Porque es la primera burbuja de vapor. El punto A se llama punto de Rocío
porque es la primer burbuja cuando condenso que se vuelve vapor. De vapor se vuelve Líquido. líquido. Esta curva, x igual a 1. ¿Qué es x? X se llama título. X se llama título. Y ahora lo vemos. X se llama título. El título es el porcentaje de vapor. Título es el porcentaje de vapor que tiene el gas. Porcentaje de vapor. Entonces, el punto A, acá, esta curva de Andrews, ¿no? En presión y volumen. El punto A tiene un porcentaje de vapor que es todo líquido. Por lo tanto, equivale 0. ¿Hasta cuándo equivale 0? Hasta llegar al punto A minúscula, que ahí empieza líquido de vapor saturado. Este punto, esta curva que tiene x igual a 0, es la curva de todo líquido. A la izquierda tengo todo líquido, a la derecha, líquido más vapor. Empieza la primera molécula, todo líquido, líquido más vapor. Fíjense que a medida que voy pasando en el punto B', tengo una mezcla de líquido y vapor. Cuando llego al punto B, tengo un punto que tiene todo vapor saturado. Esa curva es la curva título 100, x igual a 1. Tengo el 100% de vapor, título 1. A partir de ahí, el punto C, vapor saturado o sobrecalentado, porque le estoy sobrecalentando. En el medio, un punto B' tendrá una parte líquida y una parte de vapor. Y un título. Cualquiera. Si estoy justo en la mitad será 0,50. Si estoy un poquito a la izquierda, 0,40, 0,60. Es un porcentaje del vapor. Es un porcentaje. Es claro, siempre la curva está, el título, que el gallego, el español le llama calidad de vapor. La calidad del vapor es el porcentaje de vapor que yo tengo. Ahí lo completamos un poquito más, porque cada vez que vamos pensando un poquito, vamos incorporándole algunas otras cuestiones. Hay varios tipos de calores que yo puse acá en juego. Para el caso del agua, para llevar el agua de 0 grado hasta una temperatura T1, le agregué una cantidad de calor Q, que se llama calor sensible. Ese Q depende de lo que vimos en física. Masa, calor específico, delta T. Porque es un calor sensible que aumenta la temperatura. Aumenta el calor, aumenta la temperatura. Disminuye el calor, disminuye la temperatura. Va en el mismo sentido. Si T1 fuese la temperatura de saturación del agua, 100 grados a presión atmosférica a nivel del mar, a partir de acá yo le agrego otro calor. R se llama este calor. El calor R es calor latente. Porque por más que yo lo aumente a R, no me cambia la temperatura. ¿Qué hace con el calor R? Cambiar el Masa estado. por calor latente. Lo que hace es cambiar de estado, absorber ese calor para transformarse de líquido a vapor. O sea que acá tengo lo líquido, acá tengo líquido más vapor, y aquí tengo vapor o gas. Cuando llegó al punto B terminó de transformarse. Le doy un calor sigma. El calor sigma vuelve a ser un calor latente, vuelve a ser un calor sensible. Masa, calor específico por delta T, porque más le doy calor, más aumento la temperatura. ¿Qué temperatura? De sobrecalentamiento. ¿Y qué es entonces esto? Vapor de agua. Entonces esto es calor latente del vapor. Mientras que el Q, lo que está en azul, es calor latente de líquido, de agua líquida. Y el calor latente de vaporización es el calor latente que pasa, se llama de vaporización porque es el calor latente que pasa de líquido a vapor. El calor latente de vaporización, si yo voy al revés, tengo un gas, lo enfrío, le quito calor, entonces por lo tanto le quito un sigma, un calor latente, le
quito un sigma, voy para atrás con el sigma, baja la temperatura. Si baja la temperatura empieza a condensarse. En el punto B empieza a condensarse. Llega al punto B donde aparece la primera gotita de rocío de condensación y empieza a condensarse a presión constante y a temperatura constante. Llega al punto A y termina de condensarse. Le quité R. Cuando le quité R, le terminé de quitar el calor latente de condensación. ¿Es igual el calor latente de vaporización que de condensación? No. ¿Son parecidos? Sí, pero no son iguales. Porque la cinética es diferente en A y en B. ¿Qué es la cinética? La velocidad que tiene el gas, cada molécula de gas, y los choques de cada una de las moléculas. Son diferentes. No es lo mismo acelerar moléculas en el punto A para que se vaporicen que frenar moléculas en el punto B para que se condensen. Por eso los calores latentes de vaporización están en el orden de los 640 kilocalorías por kilo y los condensaciones están en el orden de los 540. Cambian, pero no importa, no cambian tanto. Se podría decir que son casi iguales. Los diagramas hierro-carbono tienen varias diferencias. Sigamos un poquito más. Esto es física, ¿eh? Esto es física. En un sentido lo estudié cuando condenso y en otro sentido lo estudié cuando vaporizo. De izquierda a derecha vaporizo, de derecha a izquierda condenso. A ver, vamos a ver un poquito más de esto. El título es la calidad de vapor en términos de volumen, porcentaje de volumen. A ver. ¿Qué quiero mostrarle con este gráfico? ¿Cómo son las isotermas? Las isotermas, y aparte cómo van en las curvas de Van der Waals. Acá arriba, a gas ideal, P por B igual a R por T. Acá dentro de la curva, la ecuación de Van der Waals, esa que decía P menos A sobre B cuadrado por B menos B igual a R por T. Claro, la ecuación de Van der Waals tenía en cuenta el covolumen molecular, B, y tenía en cuenta el efecto de la presión con los distintos choques, el término A. Por eso, dentro de la curva, la ecuación de dentro de la curva de Andrews, la ecuación de Van der Waals viene muy bien. Y por fuera, la ecuación de gas ideal, P por B igual a RT. ¿Hay más ecuaciones de gases reales? Sí. Queremos entender solamente cómo funcionan estas. Que dentro de la curva la ecuación de Van der Waals viene muy bien, representa los puntos críticos, y por fuera de la curva la representa la ecuación de estado común y corriente que yo conozco. En una curva, fíjense, este punto, el punto A, es un punto que lo vamos a llamar volumen de líquido. El punto B, cuando termina, lo vamos a llamar volumen del vapor. ¿Sí? Un punto cualquiera intermedio, este se llama volumen crítico. Un punto cualquiera intermedio, en el Bx, va a tener un título X, 0,6, 0,7, 0,6 por ejemplo. Quiere decir que tengo el 60% de vapor y el 30% de agua. Así, lo que me está quedando para vaporizarse. Yo ya tengo todo esto transformado en vapor. Por supuesto, el volumen del vapor es mayor que el volumen del líquido. Eso es cierto, ¿no? Para cualquier gas, a ver, vaporizo agua. Tengo 1 litro de agua. Cuando lo vaporizo, no tengo 1 litro de vapor. Tengo mucho más que vapor. ¿Está bien? Mucho más. El vapor lo puedo poner así en términos de... Y este sería un volumen X en términos de volumen, ¿no? Si yo digo que el vapor tiene un título o calidad de vapor, que es el porcentaje de vapor que tengo, porcentaje es lo que yo tengo en volumen, lo que yo tengo en volumen es Bx menos Bl. Y lo que podría tener es todo el volumen BB menos BL.
volumen del vapor menos volumen del líquido. Todo esto. Por lo tanto, el segmento AB es todo el vapor que yo podría tener. Y el segmento AB' es la cantidad de vapor que tengo. El segmento AB es todo el vapor que yo puedo tener a esa presión y a esa temperatura. Obviamente me aumento la presión y tengo menos capacidad de vapor. Digo, y en un momento es instantáneo la transformación de vapor. Ves que este segmento se está haciendo cada vez más chico. Pero es todo el vapor que yo puedo tener. En un momento cualquiera yo tengo AB, un poquito de vapor nada más. El porcentaje de AB sobre el porcentaje total es el título. Eso es lo que dice el título. Porcentaje de vapor. El BX menos BB es lo que yo tengo sobre el total BB menos BL. Quiere decir que yo el BX lo puedo calcular como BL más X por la diferencia. BL, lo que tengo de líquido, más lo que ya tengo de vapor transformado. Pero ahora, si en vez de medir volúmenes, mido entalpías, tengo entalpía de líquido, una entalpía a un título X y una entalpía del vapor. El título va a ser el porcentaje de entalpía que yo tengo transformada sobre el total de lo que podría transformarse. Y otra vez puedo calcular la entalpía del vapor, como la entalpía del líquido más la entalpía que le falta transformarse. BB menos X por el porcentaje de lo que se transformó. Y si lo mido en términos de entropías, y si en vez de H le pongo entropía del líquido, entropía del vapor, a este punto, el B, y el BX lo pongo como entropía de X, SX, me queda lo mismo. La entropía es el porcentaje del vapor entrópico que tengo y el SX lo puedo calcular de la misma manera. Fíjense que esta fórmula solamente le cambié el B por el X. Cambié el B por H y por S. Esto es lo que hizo Andrews. Esta es la característica que van a tener todos los gráficos que vamos a ver en la segunda etapa. Que con un solo gráfico puedo calcular entropía, entalpía y... Bueno, esto es lo que yo les decía. Vamos al caso del agua. ¿Van hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿es posible tener un título de 1 o es algo ideal nomás? Totalmente real. El título de 1 es totalmente real. Tengo todo vapor en título de 1. Y es totalmente real. Ah, bien, bien. Listo. Estoy viendo la hora. No, lo dejamos para el lunes. Fíjense, vamos a los calores, lo que estábamos hablando recién de los calores. Calor latente, el que voy del punto 0 al punto A, calor latente. Y de 0 a 0, ¿qué fui? Y también esto fue un calor, le agregué una transformación más. Empiezo al menos 20, sólido. Calor sensible de menos 20 a 0 porque aumenta la temperatura. Calor latente de solidificación o de licuefacción, porque lo hago líquido. Acá, entre 0, sigue en 0, pero ahora cambia de estado. El hielo, de sólido pasó a líquido. Tengo agua en 0 grados, en estado líquido. Y acá, a la izquierda, tengo agua en 0 grados, en estado sólido. Pero tengo agua en estado líquido acá. Le aumento la temperatura hasta llegar a los 100 grados. Acá tengo agua a 100 grados en estado líquido. Y acá tengo en el punto B, tengo agua a 100 grados, pero en estado vapor. Le sigo aumentando la temperatura y tengo calor sensible.
¿Por qué? Porque acá es vapor, es gas ya. En el medio, calor latente de vaporización. Y aquí, calor latente de licuefacción. Voy al revés. Tengo gas, acá. De gas lo condenso, entonces tengo calor latente de condensación. Le bajo la temperatura porque ya está todo condensado, es todo líquido, y llego aquí a agua líquida. Entonces le quito calor, le sigo quitando calor. Y de condensado pasó a solidificado. Es calor latente de solidificación. Bien, esa es la historia que hablan ahí de los calores. Y acá pongo la suma. Ya lo escribía esto por ahí. Este sigma es calor específico medio del vapor por la diferencia de temperaturas. El calor latente total de vaporización se llama lambda y es igual al calor sensible más calor latente. Calor sensible Q lo tengo acá, calor latente R lo tengo acá, y para vaporizarlo completamente lo llevé de Q a R y se llama sigma. Calor latente de sobrecalentamiento, voy Q más R más sigma. Sigma era el calor sensible de sobrecalentamiento. Los distintos diagramas. Bueno. Un diagrama temperatura-entropía tiene la curva de Andrews, las curvas a presión constante, las curvas a volumen constante, las curvas a temperatura constante. Bien. Dentro de la campana, acá ya aparece x igual a 0, x igual a 1. Dentro de la campana la temperatura y la presión son constantes. Porque es un sistema bifásico. Le voy poniendo algún chimi acá. Es un sistema bifásico. Con una de las dos, o con la presión o con la temperatura, yo defino el sistema. ¿Qué les quiero decir con esto? Que dentro de la campana, a 100 grados centígrados, el agua se vaporiza solo si está a una atmósfera. Y a una atmósfera solo se vaporiza el agua si está a 100 grados centígrados. Es un sistema que necesito una componente nada más. Si yo sé la temperatura de saturación, la presión viene de la mano. No hay, y si sé la presión de saturación, la temperatura viene junta. No hay dos temperaturas de saturación para una misma presión. Porque es un sistema bifásico. Tiene un solo elemento. Fuera de la campana, sea líquido, o fuera de la campana, sea gaseoso, necesito dos estados. Necesito conocer la presión y la temperatura. Y para definir el punto 2. O el volumen y la presión. O la temperatura y la presión. Necesito dos variables. Porque es un sistema monofásico. Tengo una sola fase, gaseosa. Lo mismo pasa en la parte líquida. Pero la parte líquida a nosotros no nos interesa porque no se comprime, solamente cambia de temperatura y el calor es poquito. A ver, ¿por qué no me interesa? Supongamos el agua. Primero es el elemento que más hay, es barato, no me interesa que tenga plomo y azufre, lo puedo transformar, no me pica las tuberías, tiene mucha energía. ¿Cuánta energía necesito para llevar agua de 20 grados a 100 grados? 80 kilocalorías. Ah, no, es poquito eso. Eso es poquito. ¿Cuánta energía necesito para llevar de 100 grados líquido a 100 grados de vapor? 640. Ah, eso es muchísimo. ¿Cuánto necesito para llevar de 640 hasta este punto? Y acá a lo mejor este punto 2 que tengo acá tiene 2.500 kilocalorías. Mucha energía tiene. Ya con 2.500 lo meto en una turbina y acá se mueve la turbina.
el mismo kilo de agua que tengo acá con 80 kilocalorías en estado líquido, lo tengo en B con 640 kilocalorías. Y lo tengo en 2, eso que parece un 2 que está por ahí, con 2.500 kilocalorías. Entonces, el vapor de agua tiene mucha energía. ¿Y es fácil llegar a vapor de agua? Hay muchas máquinas que sí. Con muchas máquinas yo llego sin problema a vapor de agua. Por eso la mayoría de las máquinas antiguas eran a vapor. Borro porque quiero explicarle además de eso otra cuestión. El tramo 1A, 1 parte de líquido, A llegó a vapor saturado, empieza a vaporizarse. Ese tramo, esa curva, está representada por una recta, ¿sí?, donde la diferencia de entalpías, SA menos S1, diferencia de entropías, dije, entalpía me equivoqué, es igual calor sobre temperatura, ahí está la fórmula. En el tramo AB, el calor es R, dividido la temperatura 1, que es la temperatura de saturación a esa presión. En el tramo B2 es vapor, es el calor específico del vapor por el logaritmo de T2 menos T1. Estas son las ecuaciones que rigen cada uno de los tramos de una curva. De la curva. ¿Y cómo están medidos los tramos? Por diferencia de entropía. ¿Por qué? Porque depende del estado inicial y final. Otro diagrama. Pero resulta que las ecuaciones son las mismas. R sobre T1, T2 sobre TB, pero el diagrama ahora es entálpico. HS. Diagrama entálpico y el otro era entrópico. El TS, entrópico. HS, entálpico. ¿Dónde tenemos un buen diagrama entálpico? El de Mollier. Pero el de Mollier no me muestra todo. Me está mostrando, esta es la curva de x igual a 1. Estos son los diferentes tramos rectos, más rectos, lo quisiera dibujar recto. Todo lo que está dentro de la curva son tramos rectos. Rectos, pero paralelos al... Lo dibujé mal, por eso lo borro. Paralelos a este lado. Paralelos a ese lado. Entonces son rectos en ese sentido. Paralelos a ese lado. Acá la temperatura y la presión son constantes. Por fuera, aquí tengo los diagramas de presión y así tengo los de temperatura. Aquí tengo el diagrama de temperatura. Quiere decir que, y estas curvas que van inclinadas son títulos. X igual a 0,8. Acá tengo X igual a 1. X igual... Y esto es el caso del agua. Porque interesa en el caso del agua porque todavía las calderas siguen usándose con agua. Las turbinas siguen usando vapor. ¿Y por qué hizo Mollier este diagrama? Porque Mollier dijo, vaporizo agua y la parte que es líquida, que estaría por acá, y no me interesa. Pero sí me interesa, y acá está bien dibujada, la parte que es vapor. Vapor sobrecalentado. Vaporizo. Llego a un punto de vaporización. Lo sobrecaliento. Llego a otro punto de vaporización. Y acá lo expando. Esta expansión se produce a entropía constante. Y esta expansión es la que se hace en una turbina. Y cuando yo tengo que medir el salto entálpico para poder medir la energía de la turbina, leo los parámetros que tengo entre eso y eso. Más grande es ese salto, mayor energía tengo en la turbina. Para eso sirven los diagramas de Mollier. Hasta acá llegamos y la próxima clase seguiremos con un poco más. Me queda una diapositiva que de acá no la vi, pero los veo cansados. Pero hasta acá llegamos. Bien, entonces, profe. ¿cómo tienen que empezar a estudiar? Porque ya los veía que era mucho para meter todo en un mismo día, así que tranquilo. La última diapositiva y las tablas las vemos en la clase que viene. Y después vemos la tobera. ¿Cómo tenemos que empezar a estudiar? A leer el apunte, a recordar las diapositivas
y a recordar lo que dimos en la clase. ¿Con qué lo complemento? Le pongo un poco más de dato con las clases de ese profesor de termodinámica de España, que yo le dije, Forosema. Y que esos son como copias del Sengel. El link del grupo de la materia. Ya paso todo ahí, para. Copias del Sengel. Perfecto. Profe, a mí me pasó, por ejemplo, que había temas, en este momento no recuerdo cuál, que estaban mucho mejor explicados en eso que usted... Está perfecto, bien, es válido, ¿sí? Suele pasar. Ese es el link para conectarte a Gastón. Ese es el link para que vos te conectes en Telegram. ¿Y por qué no estás conectado, Gastón Daniel? 81184. Ari, ¿cuánto sos vos? ¿Qué pasó contigo, Gastón Daniel? ¿Me seguís contando por qué te conectaste más? Está mejor, a veces está mejor en el otro link. No, tenés que hablar, ahora yo tengo que ver el chat. ¿No podés bajar temas, Gastón, Ariel? Ari, no sé cuánto. Yo ya te agrego ahora a la página. ¿Quién más no puede entrar a la universidad virtual? ¿Hay alguien más que no puede ingresar? No, profe, por lo menos. ¿Vos sos? Gastón No, Daniel Arias. 81-184. Ah, bueno, yo pensé que era mi grupo mío. Acá está, 2021, 3 de 1. 2021, 3 de 1. Yo acá puedo poner usuarios, ¿viste? Entonces, vamos a los usuarios y veo todos los usuarios matriculados. Y si me falta alguno, puedo matricularlos. Entonces, si me está faltando Arias, 81-184, le vamos a poner Gastón Arias. No lo habíamos tenido en cuenta, Gastón Arias, parece, y lo matriculamos acá, si puede bajar las cosas de autogestión. Y ya que estoy bajando clases de autogestión, clase 8, clase 9, vamos a subir lo que vimos hoy. Clase número 9. En la clase número 9 le vamos a poner... Los demás pueden ir, ya estoy bien. Gracias por todo. Esta clase va a tener adentro gracias.